Lope de Vega fue de los escritores más importantes de la literatura española y del siglo de oro español. Nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562. Fue apodado como Fénix de los Ingenios y Monstruo de la Naturaleza por Miguel de Cervantes, quien siempre mostró una admiración a las obras de Lope de Vega, así como Lope de Vega hacia las de él. Y esto fue a causa del extenso repertorio y la facilidad que tenía al escribir, pues se decía que no terminaba de escribir una obra cuando ya tenía pensado el tema de las 5 que le seguían. Sin embargo, se dice que Lope de Vega y Miguel de Cervantes, así como dato interesante, pues terminaron mal, porque el éxito de Lope de Vega le daban el ego a Cervantes en ese momento, ya que pues sus obras eran conocidas y pues de Cervantes no era el momento de brillar. Empezó a escribir desde temprana edad, traducía desde castellano y escribía comedias en latín, y alrededor de esta época es cuando escribe El verdadero amante y La pastoral de Jacinto. A los 15 años abandonó sus estudios en el Colegio Imperial para ingresar a la Universidad de Alcalá de Henares, pero no logró algún título. Es por esta época donde su padre fallece, y tras este suceso, Lope de Vega se muestra como un bribón, un aventurero, y huye de su casa con su amigo Hernando Muñoz, que también al parecer tras finalizar sus estudios en Alcalá viajó a Salamanca, pero pues nadie ha confirmado ese dato. También, a pesar de haber salido de la escuela y haber abandonado sus estudios, pues siempre mostró un afán por aprender y ampliar sus conocimientos estudiando matemáticas y astrología. Lope de Vega tuvo varios amoríos y varias parejas a lo largo de su vida, y una de quienes más se le conoce es Helena de Osorio, la Filis, Zaida y Dorotea de sus textos, quien ya estaba casada con Cristóbal Calderón y era hija del empresario teatral Jerónimo Velázquez, para quien Lope de Vega escribía comedias. Cuando el esposo de Helena fallece y ella se queda viuda, se casa con otro hombre y Lope de Vega le escribe varios textos a ella y a su familia, por lo que queda preso y es desterrado de las cortes. La sentencia de destierro de la corte fue de 4 años y del Reino de Castilla fue de 2. Antes de salir de Madrid, Lope rapta, según fuentes, con su consentimiento, a Isabel de Urbina, quien es Belisa en los textos, con la que se casó por poderes el 10 de mayo de 1588. Lope de Vega era joven y famoso, pues a los 25 años ya era un autor muy reconocido y probablemente el mejor poeta dramático de España. Cervantes le elogió en La Galatea, donde le calificó como uno de los ingenios españoles más notables. Todo esto fue junto a Isabel de Urbina, quien cumplió parte de su destierro en Valencia, donde nació su hija Antonia, y de allí se marchó a Lisboa para embarcar como voluntario en la Armada Invencible o en la Gran Armada. Y de vuelta a Valencia siguió creando comedias y participó mucho en la vida literaria del lugar de Valencia. En 1590 Lope de Vega se va a trabajar como secretario de don Francisco de Rivera Barroso, y en 1591 entra al servicio del duque de Alba. En este tiempo escribe varias comedias, novelas, entre ellas Arcadia, y poesía. Pues parecía estar tranquilo y su vida parecía estar bien, hasta que su hija Antonia fallece y un poco después su esposa Isabel de Urbina fallece al dar a luz a Teodora. En 1595 se regresa a Madrid, donde un año después muere la niña Teodora. A pesar de que en 1600
1514 inicia como sacerdote. En 1616 inicia su relación con Marta de Nevares. Y este fue una época muy buena para Lope de Vega, ya que estaba teniendo mucho éxito. Y escribe El verdadero amante. Ya habían aparecido las siguientes partes de las comedias, hasta 12. Y en sus palabras había firmado ya 900 comedias, 12 libros de diversos sujetos, prosa y verso, y tantos papeles sueltos de varios sujetos que no llegaría jamás lo impreso a lo que está por imprimir. Y he adquirido enemigos, censores, acechanzas, envidias, notas, reprensiones y cuidados. Marta de Cervantes fallece en 1632, quien fue el último gran amor en la vida de Lope de Vega, y para ese año es cuando aparece lo que muchos consideran su obra maestra, La Dorotea, donde cuenta sus amores juveniles con Elena Osorio para establecer el vínculo con la última pasión de su vida, su amor con Amarilis. El 27 de agosto de 1635, Lope de Vega fallece y nos deja una producción literaria muy sobresaliente que hasta después de su muerte se siguió publicando. El más destacado aparece en 1637, La Vega del Parnaso, donde se recogen los dos últimos poemas que escribió este poeta. Otro dato interesante de Lope de Vega y Cervantes es que a comienzos de 1605 aparece la primera parte de Don Quijote, en cuyo prólogo Cervantes incluye algunos versos contra Lope, con los que contestaba un ataque anterior que el poeta le había hecho. Obras importantes. Como se ha mencionado anteriormente, Lope de Vega escribió innumerables obras que al principio fueron muy criticadas por la carencia quizás de orden y estilo, pero que después pasaron a ser legado para la literatura del siglo XVII. En este espacio se presenta un resumen de la selección de las obras más importantes de Lope de Vega para la historia. La mayoría de sus obras están en versos y prosas. Además, tiene un estilo elegante y un lenguaje con complejidad para el lector, el cual advierte su lingüística brillante. En cambio, en la poesía utiliza la lírica con mucha naturalidad. Fuente Ovejuna es considerada una de las mejores obras de Lope de Vega en el siglo de oro español. Fue escrita en 1613 y publicada finalmente 5 años después. Es una obra teatral compuesta de 3 actos y se encuentra dentro del volumen Docena, parte de sus comedias. Relata la historia de la época de los reyes católicos desarrollándose en el cordobés de Fuenteovejuna. Esta vez el protagonista de la historia son todos los habitantes del pueblo, ya que se refleja la unión del pueblo en contra de la opresión y el atropello. Tal obra está basada en hechos reales. Para el siglo XVII pensó en hacer una pieza teatral donde mostrar los acontecimientos reales para todo el público. Deja ver un contexto histórico envuelto en un conflicto social donde se enfrentan los poderosos en contra de los oprimidos, en los que se encuentra representado por 3 personajes: Fernán Gómez, Laurencia y Frondoso. Aunque los problemas son por un presunto abuso sexual, pues la rebelión que se da en este pueblo es por la lucha del partido entre los afectos a Isabel la Católica y los partidarios de Juana la Beltraneja. De esta forma, el pueblo no pretende cambiar el sistema social, sino que quieren justicia y deciden tomarla por sus propias manos, esperando la aprobación de la autoridad del pueblo. Pero el triunfo se le atribuye a todo el pueblo gracias a la unidad y a pesar de las torturas que recibe cada vecino para encontrar la verdad, ninguno delata al autor directo de las muertes. Desde el punto de vista de un pintor ruso, hace un análisis sobre las tradiciones del pueblo Fuenteovejuna. Los habitantes son capaces de desafiar los poderes institucionales que están preparados para derrotarlos por medio de la solidaridad. El perro del hortelano es publicado en Madrid de 1618, como parte de la 11ª parte de las comedias de Lope de Vega. Es una comedia que gozó del cuidado personal del propio autor. En este caso, la historia empieza con el perro, que no es vegetariano, sin embargo no deja que otros se coman los vegetales que tiene su amo en el huerto. Ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. La Dama Boba pertenece al género de comedias,
una obra teatral donde su elaboración data del 28 de abril de 1613, por el manuscrito autógrafo del mismo Lope de Vega. Esta obra cuenta la historia del poder educativo que tiene el amor. Finea, la protagonista de dicha obra, ocurre en ella un despertar intelectual. No desde el sistema pedagógico, sino cuando conoce el amor. Y más adelante podrán saber más de esta obra. El Caballero de Olmedo está basado en una canción popular, y la obra fue escrita hacia el año 1620. En la obra se relata una tragedia en la que se presenta un coro y un final fatal para el protagonista. Sobre esta obra se creó un mito en el que se conoce que esta historia fue escrita anteriormente y el estilo de Lope de Vega en esta obra fue convertido en una tragicomedia. Esos archivos fueron La Cuesta del Caballero, que data de 1521, y Baile del Caballero, que surge entre 1601 y 1606. Se conoce que dicha obra se escribió en 1620 y que la misma se imprimió sin que Lope de Vega pudiera verla. Esto se debe a que quizás perdió el manuscrito y o debido a las prohibiciones que tenía en la publicación de sus obras entre 1625 hasta 1635 no le otorgaron el permiso para editar novelas ni comedias en el Reino de Castilla. Sin embargo, el texto no fue publicado sino hasta después de la muerte del autor en 1641, sin obtener el control de sus herederos ni albaceas. A pesar de ser obras bastante importantes para el siglo XVII y XVIII, no se realizó una nueva edición hasta el siglo XIX, hecha por Menéndez Pelayo, quien realizó una revalorización de dicho escrito que perdura hasta nuestros días. Cuando Lope de Vega tenía 69 años, realizó esta obra teatral llamada El castigo sin venganza, donde cuenta la historia sobre una relación amorosa que tiene el conde Federico con Casandra, que es una muchacha joven, esposa de su padre, el conde de Ferrara, y las consecuencias que genera con este acto por producirse un adulterio. Lo que realmente muestra esta obra es el tema del honor, cómo guarda importancia con las personas más importantes de la época y cómo el duque impone un castigo por una causa política para ocultar su deshonor. Se conoce que Lope de Vega se basó en 3 fuentes. Primero, un hecho histórico que pasa en el reinado de Nicolò III en el año 1425. Segundo, en la obra conocida como Novel de Mateo Bandello. Y tercera, la Biblia, ya que tenía mucha cultura y conocimiento sobre el tema, en el que se dice que realizó la reelaboración de la historia de David. Lope de Vega escribió más de 100 poemas dedicados a diversos temas: a la noche, para una rosa, para Jesucristo, para la soledad, en fin, innumerables poemas que forman parte del gran legado que dejó el poeta a lo largo de la historia universal. En esta diapositiva pueden ver el poema A una rosa. ¿Con qué artificio tan divino sales de esa camisa esmeralda fina? Oh rosa celestial alejandrina coronada de granos orientales. Ya en rubíes te enciendes, ya en corales, ya tu color a púrpura se inclina, sentada en esa basa peregrina, que forman 5 puntas desiguales. Bien haya tu divino autor, pues mueves a su contemplación el pensamiento, aún a pesar en nuestros años breves. Así la verdad se esparce el viento, y así las esperanzas son aleves, que tienen en la tierra el fundamento. Los poemas exaltan la belleza y tiene como característica su personalidad de amor, vida. Y por lo tanto, la mejor manera de estudiar este poema es seguir sus amores, sus actos sacramentales entrelazados, humor, la subida de tono, la crítica y gran valor de entretenimiento. Lope de Vega, a pesar de dividir su vida entre la escritura y las mujeres, tuvo éxito con las innumerables obras que realizó, que se encuentran divididas entre comedias, poemas, dramas, novelas, entre otros, en los que destacan los siguientes. Dorotea. Lope de Vega escribe esta obra en prosa y fue publicada en 1632. Ha sido valorada a través de la historia porque forma parte de las grandes creaciones de la prosa española. Por lo general, este escrito tiene las características de biografía y ficción en la que se dan 2 episodios del autor. Primero, lo que tiene que ver con las polémicas de sus escritos y segundo, las mujeres. Aparece Elena Osorio, con quien tuvo desde la juventud 5 años de relación, y Marta de Nevares, mujer con quien se casó, que se volvió loca y vivió con ella hasta su muerte.
Dorotea está dividida en 5 actos y estas a su vez tienen una subdivisión. La Gatomaquia, publicada un año antes de la muerte de Lope de Vega en 1634. La Gatomaquia es un poema épico burlesco que aparece con el seudónimo de Tomé de Burguillos. Contiene 2500 versos y la obra se destaca por ser heroica y cómica con modelos basados en el Renacimiento. Esta obra representa la historia de Zapaquilda y Misifuf, que cuando iban a casarse fue raptada por Marramaquis y en consecuencia se genera la guerra entre los Mininos y el Olimpo. Finalmente, Zapaquilda y Misifuf pueden sufrirse después de que Marramaquis muriera a manos de un cazador. Dragontea. Esta obra en particular tuvo muchos problemas para publicarse, empezando porque no pudo imprimirse en Madrid, sino que tuvo que hacerse en Valencia. Luego de haber obtenido el permiso en esta ciudad, se valió de eso para solicitar el permiso de ser publicado en Castilla. En respuesta, lo que provocó es que todos sus ejemplares fueran recogidos por todo el reino de Castilla. Pero Lope de Vega no se dio por vencido y terminó publicándolo en 1602 en Madrid. Cuenta la historia de Sir Francis Drake, que recorriendo las tierras americanas muere a manos del general Alonso de Sotomayor. López se inspira en el discurso del capitán Francisco Drake y San Diego de Alcalá, además de la Audiencia de Panamá donde utiliza los testimonios de varias personas. La importancia de esta obra se debe al reconocimiento de Lope de Vega en esta época, por los romances y comedias exitosas que escribía para el momento. Este escrito le dedicó tiempo que pudo lograr imprimir con cuidado y delicadeza la obra para poder aspirar al puesto de secretario o cronista real del nuevo gobierno con Felipe III, en el que pudo sentar su carrera literaria. Rimas sacras. Publicada en 1614, el autor se inspira en las muertes de parientes, en la que vive una crisis existencial. Para escribir este libro pone en práctica los ejercicios espirituales que aprendió con los jesuitas, ya que los poemas van dedicados a santos en los que se inspira como iconos sacros, que son recomendados por el Concilio de Trento. Allí dice: si el cuerpo quiere ser tierra en la tierra, el alma quiere ser cielo en el cielo. Rimas sacras está compuesta por muchos sonetos. Acá se coloca uno de ejemplo. La Malcazada. Este libro fue escrito entre 1610 y 1615. Esta comedia tuvo 2 ediciones conocidas como La viuda de Alonso Martín y Fernando Correa de Montenegro. La edición más actualizada fue realizada en el 2014 por Cristian Andrés, que contiene una gran introducción, una bibliografía, la dedicatoria para Francisco de la Cueva y Silva, el texto de la comedia y los apéndices. Se trata de la viuda llamada Lucrecia que ha puesto su atención en Don Juan. Sin embargo, para que pueda recibir la herencia del marido debe casarse con el sobrino Fabricio. Cuando se da la boda, a Lucrecia no le gusta para nada Fabricio y aparece Lizardo que tampoco le agrada a Lucrecia. Finalmente, después de varios hechos, se anula el matrimonio y Juan y Lucrecia se casan, pero también lo hace Lizardo y Feliciana, que es la madre de Lucrecia. La literatura del barroco o literatura barroca es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Se caracterizaba por el triunfo de la ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira, y la fugacidad de los hechos humanos, plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. La literatura barroca hace uso desmedido de la adjetivación, el hiperbatón, la elipsis, la metáfora, la perífrasis, la antítesis y las alusiones mitológicas. La literatura barroca se manifestó en diferentes maneras, desde el eufemismo de los poetas ingleses, el preciosismo en Francia, el marinismo en Italia, la primera y segunda escuela de Silesia en Alemania y el conceptismo y culteranismo en España. Entre los escritores barrocos están, en español, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Sor Juana, Bernardo de Balbuena, Miguel Hidalgo, en catalán, Francesc Sefontela, Francesc Vicent García, Josep Romanguera, en portugués, Antonio Vieira, Gregorio de Matos, Francisco Rodríguez Lobo,
en inglés los poetas metafísicos John Donne, George Herbert, Andrew Marvell, Henry Vaughan y en alemán Andreas Gryphius y Angelus Silesius. En España el barroco coincide con el Siglo de Oro. Dominan los temas amorosos, del honor, los religiosos, con la Contrarreforma en marcha, y la sátira. En poesía, la polémica entre conceptismo y culteranismo alterna con el descubrimiento de nuevas formas estróficas y la continuación del soneto renacentista. La novela vive una época de máximo esplendor, con las obras de Cervantes y gran cantidad de subgéneros, donde destaca la novela picaresca. En el teatro predominan las comedias y los autos sacramentales, dramatizaciones de pasajes bíblicos. Pedro Calderón de la Barca mezcla las normas de la comedia con los temas graves y hace evolucionar la tragedia hispánica. Al principio el término barroco no se utilizó más que para las artes plásticas. Es en los años 1820 cuando se empieza a hablar de barroco literario, aunque su periodo de influencia se ubica entre los siglos XVI y XVII, dando la idea de que el movimiento afectó no solo a las formas plásticas sino también a las literarias. Aún más importante, asumir la existencia de un barroco literario supone asumir el barroco como un movimiento de tipo ideológico, no solo formal, y ver su profunda relación con la Contrarreforma. Sin embargo, esto llevó a algunos mucho más allá, negando su relación con el Renacimiento y presentándolo como un movimiento enfrentado, lo que tampoco es verdadero. El barroco trae consigo mismo una renovación de técnicas y de estilos. En Europa y sobre todo en España, la Contrarreforma influye en gran medida sobre este movimiento. Las expresiones italianas que llegaban desde el Renacimiento se asimilan, pero al mismo tiempo se españolizan, y las técnicas y estilos se adaptan aún más a la tradición española. Los poetas barrocos del siglo XVII mezclaron estrofas tradicionales con las nuevas. Así cultivaron el terceto, el cuarteto, el soneto y la redondilla. Se sirvieron de copiosas figuras retóricas de todo tipo, buscando una disposición formal recargada. No supone una ruptura con el clasicismo renacentista, sino que se intensifican los recursos estilísticos del arte renacentista, en busca de una complejidad ornamental y de una exageración de los recursos dirigidos a los sentidos, hasta llegar a un enquistamiento de lo formal. Es el siglo característico del barroco literario español. En este siglo XVII en que aparece el movimiento barroco, se intensifican los tópicos que ya venían dándose en el Renacimiento, pero en especial los más negativos: fugacidad de la vida, rapidez con que el tiempo huye, desaparición de los goces, complejidad del mundo que rodea al hombre, etc. La literatura del siglo XVI se expresaba en un estilo sereno y de equilibrio. El barroco del siglo XVII viene a desestabilizar esa serenidad y diversas fuerzas entran en conflicto. Estas características se dan en toda Europa y en cada país toman un nombre diferente. Eufemismo se le llaman los poetas ingleses, preciosismo en Francia y marinismo en Italia. Barroco español. A finales del siglo XVI, la situación social y política de España predispone a los escritores a imbuirse de lleno en este movimiento. La crisis social, el hambre, la peste, la desigualdad, los pícaros, los mendigos, las miserias, etc. Todos estos temas son llevados a la literatura. Es una situación apropiada para que nazca esta literatura cuyos cimientos están en la decepción, en el desengaño, en lo poco que valen las grandezas de este mundo. Abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Luis de Góngora y Lope de Vega, en la década de 1580 hasta bien entrado el siglo XVIII. El siglo más característico del barroco literario español es el siglo XVII, en el que alcanzan su cenit prosistas como Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo, dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Juan de Riz de Alarcón, o la producción poética de los citados Quevedo, Lope de Vega y Góngora. Barroco hispanoamericano. El barroco hispanoamericano es un movimiento artístico que nació en España en el siglo XVI y luego se trasladó a América. Se caracteriza por sus efectos de exageración y contraste. La religiosa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz fue un claro exponente del barroco hispanoamericano, ya que su prosa y su poesía buscaban impresionar el entendimiento o el sentimiento a partir de la acumulación de elementos.
Figuras destacadas del barroco hispanoamericano incluyen a Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro de Solís y Valenzuela, Bernardo de Balbuena, Pedro de Oña y Francisco de Terrazas. Barroco catalán. La literatura barroca en catalán se ve plenamente influenciada por la crisis natural de la región. La subordinación a los temas castellanos también comportó una considerable influencia en el vocabulario y la sintaxis. Destacan el poeta y comediógrafo Francesc Vicent García, de obra muy desigual Francesc Fontanella, por la calidad de sus poemas y el interés de sus dos piezas teatrales, y Josep Romaguera, autor del único libro de emblemas en catalán, El Ateneo de Grandeza. La comedia burlesca barroca en lengua catalana contenía una serie de elementos singulares y característicos que la evidenciaban como un subgénero teatral en España, diferente de lo que hasta ahora se había clasificado como comedia de enredo. La comedia burlesca catalana es la parodia de las comedias barrocas anteriores, es decir, una burla de los tópicos, personajes y de los recursos de la comedia nueva, que promovió Lope de Vega en su tratado Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, del año 1609. La deformación de todos esos elementos tan característicos de la escena, los tópicos y los recursos escénicos eran entendidos por el público de la época como una manera exagerada e incoherente de romper el modelo más habitual del teatro. Los personajes nobles son ridiculizados, actúan de una manera inesperada por el público, utilizan un lenguaje grosero, juegos de palabras que crean situaciones ridículas, no faltan las descripciones escatológicas y grotescas ni los dobles sentidos obscenos, tan del gusto del público catalán de la época. Incluye obras como La gala está en son punt, del año de 1625, de autor anónimo, y la infanta Telina y el rei Matarot y los amors de Melisenda del fraile Francesc Mulet. Barroco inglés. El barroco inglés se denomina eufuismo por la obra Euphues de John Lyly y se dio en época jacobina. Reina Stephen Stimulo con su revolución teatral. La poesía se adentra con la metafísica, con autores como John Donne, que refleja el clima de debate religioso y político que se vivía en las Islas Británicas. Barroco francés. El barroco francés se denominó preciosismo y, oscurecido por el clasicismo académico, aún está mal estudiado. Fue un corto periodo de transición, representado por Du Bartas, Agripa de Aubigné y las primeras obras de Corneille. El sabor clásico del Renacimiento continúa imperante en la época, reforzado por la Ilustración que siguió. Los temas, como el sueño y la inconstancia de la vida, sí que son propios del pesimismo barroco. Barroco alemán. En Alemania la literatura barroca encontró su mejor expresión en la primera escuela de Silesia, el peregrino querubínico de Angelus Silesius y la obra Andreas Gryphius, considerado el creador del teatro alemán. En novela destacan Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen con su obra picaresca y satírica. Barroco italiano. En Italia, la corriente más destacada de la época es el marinismo, corriente poética marcada por la exageración y el uso constante de la antítesis. Los autores más destacados son Giovan Battista Marino, que da nombre al movimiento, Claudio Acciaghini, Pietro Francesco Orsini y Ludovico Ariosto, este último en la vertiente teórica.